Los juicios que ha enfrentado Venezuela. La tormenta judicial que amenaza a Venezuela desde el exterior es de una gravedad tal que supera cualquier otra. Por ahora, cuando la alarma por una sentencia de un tribunal en Delaware que disparó el corazón del sustento económico del país, la empresa Citgo autorizando que se le ejecute el cobro de $1.400 millones de un fallo que en el año 2014 emitió el Tribunal Internacional de Arbitraje CIADI por la expropiación que contra la empresa Cristalex ejecutó Hugo Chávez. Y es que estamos indefensos ante esa ofensiva que no puede seguir siendo manejada solo como un problema jurídico, pues trasciende lo político, lo humano y lo moral, y contra lo cual estamos en el deber de insurgir. Tenemos que atrevernos a cuestionar esos fallos, a llevar el tema de la ONU, que no debe quedar impasible ante ese ataque masivo contra un pueblo indefenso bajo las garras de una organización criminal. Origen del caso. En una intrincada historia, la propiedad de la Mira de Oro, centro del reclamo de Cristalex, era de una viuda que se complicó en pleitos con sus abogados hasta que quedó en propiedad de una compañía del 70% propiedad privada a nombre de Placer Dome y 30% de la CBG, empresa del Estado. Ante la falta de rendimiento, la privada vendió su parte por $50 a otra canadiense denominada Vanessa Ventures. Hugo Chávez la expropió y cedió la concesión a Cristalex, la que así obtuvo la concesión montada sobre aquella expropiación ilegal y por tanto cuestionable como aprovechamiento de acto ilícito, para después quedar ella misma también agraviada por un acto igual y por lo cual demandó resarcimiento por $1.000 millones más intereses y gastos. Creo que cabría cuestionarle a Cristalex los presuntos derechos originados en un acto de despojo del anterior propietario. Esta demanda corrió ante el Tribunal de Arbitraje CIADI. La defensa de Venezuela la ejerció el abogado Manuel Galindo, a quien su comadre Cilia Flores había dejado como encargado de la Procuraduría General sin aprobación de la Asamblea Nacional, lo cual es un requisito de validez establecido en la Constitución. En la práctica, esto significa que en ese proceso no tuvimos derecho a la defensa, por tanto es un proceso afectado de nulidad y hasta con aristas delictivas. Sentencia en contra y vuelco contra Citgo. En abril de 2016, el CIADE sentenció a favor de la demandante Cristalex y condenó a Venezuela a pagarle $1.000 millones. Seguidamente se demandó la ejecución del fallo ante un tribunal de Delaware y para garantizar la ejecución se pidió embargo sobre bienes de Citgo, argumentando que siendo esta propiedad de Venezuela, queda sujeta a la ejecución de sus deudas. En esa situación se presentó el vencimiento de bonos de 2020, por lo que tenía que pagar $2.000 millones que fueron autorizados pagar por la PDVSA del gobierno de Guaidó, ante lo cual Cristalex alegó que esa era una maniobra fraudulenta para insolventarse y hacer imposible la ejecución del fallo a su favor emitido por el CIADI. Hilando muy fino, el tribunal sentenció que ese pago estaba dirigido a insolventar a la demanda, porque, aunque siendo Venezuela la condenada a pagar a Cristalex, había que considerar que Citgo es propiedad de PDVSA y que esta es propiedad de Venezuela, y por tanto ese acuerdo de pago estaba dirigido a insolventar bienes del país obligado y por tanto ordenó el embargo, el cual no se ha ejecutado por medidas de protección dictadas por el gobierno norteamericano. Otros casos. Ya hay otras sentencias similares esperando ejecución. Los acreedores hacen fiesta con los jirones que quedan de la antigua riqueza venezolana que ha sido desfalcada por la banda de ampones que se instalaron en el poder desde 1998. Los activos que nos quedan están en vías de parar en los bolsillos de los fondos buitre. Grupos de agiotistas de asistidos de grandes bufetes están a la caza de derechos de demandantes para comprarlos baratos y financiar juicios donde cobran completo. La defensa en tiempos de Maduro. Corresponde al Procurador General la defensa de los derechos patrimoniales de la República. Esa es la misión que le asigna el artículo 247 constitucional. La última persona que ocupó legalmente ese cargo fue Cilia Flores,
quien lo dejó en el año 2012. Desde entonces no tenemos esa representación legal. Los abogados Manuel Galindo primero y Reinaldo Muñoz después, usurpando el cargo, han asumido la representación de Venezuela en 36 casos que se han planteado en el CIADI, de los cuales ilegalmente ellos trazaron 23, quedando en curso de 13 de esos juicios. Allí están en juego miles y miles de millones de dólares, todo en la oscuridad en manos de estas piezas del ajedrez de la corrupción de la dictadura. La defensa en tiempos de Guaidó. En febrero de 2019 el presidente interino Juan Guaidó designó como procurador especial al Dr. José Ignacio Hernández, brillante académico que hace esfuerzos para atender esta emergencia judicial que, en mi opinión, lo está desbordando. Primero por falta de recursos y luego por carencia de experiencia litigante. Es la que la batalla en tribunales no es solo el conocimiento jurídico, es garra, audacia, intuición. Es algo muy fuerte, solo disimulado por el flux y los buenos modales, pero en verdad allí se mata o se muere. En estos casos no se puede estar en el altar de la academia sino en la arena, en el barro del feroz combate. ¿Cuántas PDVSA hay? ¿Cuántos procuradores hay? En el escenario judicial hay mucha confusión. Tenemos dos PDVSA, una de Maduro y otra de Guaidó, ambas activas en tribunales de Estados Unidos. Un tribunal sentencia que reconoce a los representantes de Guaidó como aderechados para intervenir procesalmente porque es el poder ejecutivo de Trump al que corresponde decidir a quién reconoce como representante de gobiernos extranjeros. Pero otro tribunal se atiene a los recursos que ejercen los apoderados de Maduro. Esas y otras situaciones similares necesitan de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos mediante una acción conocida como Right of Certiorari, una especie de recursos de amparo que es de su competencia, y aunque son muy pocos los casos que conoce porque le es potestativo, este tiene todas las trazas para que lo que haga porque es un tema de trascendencia internacional, jurídica y económicamente muy importante, y que es necesario para fijar una línea judicial única sobre a quién ha de reconocerse con los derechos para representar los conflictos que involucran a Venezuela. Aclaratoria: no me presto para ataques personales que descalifiquen a priori. Mis observaciones están dirigidas al accionar de quienes, por tener responsabilidades importantes en la tarea de reconquistar la libertad, deben estar enmarcadas dentro de parámetros de efectividad y, por supuesto, de honestidad y transparencia. Video revela cuando Venezuela incursiona en Colombia. Video revela cuando colombiano maneja retroexcavadora y es llevado a Venezuela. Está desaparecido. Una comisión de la Dirección de Soberanía de la Cancillería de Colombia adelanta una investigación para esclarecer el paradero de un ciudadano colombiano, quien habría sido detenido en medio de una presunta incursión del ejército venezolano, ocurrida el viernes en la tarde en una zona rural de Cúcuta. Sin confirmar los hechos, la entidad aseguró que el sábado tuvo conocimiento de la situación por medio de un informe de la policía, en el que se reportaba el ingreso no autorizado de los militares extranjeros, quienes habrían decomisado una retroexcavadora cuando desarrollaba labores de minería a orillas del río Táchira. La Dirección de Soberanía Territorial de la Cancillería solicitó ampliación de la información a la Policía Nacional con el fin de identificar el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. En el mismo documento, la fuerza pública consignaba la desaparición de Jorge Iván Cetina Sánchez, el operador de la máquina, de 24 años, que posiblemente estaría en el poder de ese cuerpo de seguridad venezolano. La Dirección de Soberanía Territorial de la Cancillería solicitó ampliación de la información a la Policía Nacional, con el fin de identificar el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, y realizará una inspección al lugar para determinar si hubo incursión territorial, aseguró la Cancillería de Colombia en un comunicado. El Tiempo conoció un video grabado por un dron que muestra el momento cuando este vehículo pesado era custodiado por supuestos uniformados y conducido a través de un paso irregular más conocido como trocha, hacia Ureña, en Venezuela. La alcaldía de Cúcuta también fue notificada del episodio y estableció que la máquina pertenece a la empresa Preconcretos, con sede en el anillo vial oriental de la capital norte santandereana.
Esto ya ha ocurrido en años anteriores y lo que dicen es que con el pago de una dádiva devuelven el vehículo, aseguró Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana. El funcionario exigió una inspección inmediata del gobierno colombiano y manifestó su preocupación por casos de esta naturaleza que terminan agrediendo a la población civil.